Enviamos mi tráiler de guerra para traer gasolina de Ciudad Gasolina y balas de la granja de balas. ¡No! Una vez más, saludo a mi Imperatora Furiosa y saludo a mis War Boys de vida media que conducirán junto a mí eternamente en las autopistas del Valhalla. ¡Yo soy su redentor! Uno de los villanos más monstruosos, grotescos y bastante interesantes, complejos y aterradores que hemos visto en la franquicia de películas de Mad Max es Immortan Joe, también conocido como el Coronel Joe Moore, Joe el Inmortal e Immortal Joe. Este personaje funciona como el villano principal de la película del 2015 de Mad Max Fury Road o Mad Max Furia del Camino. Asimismo aparece en la nueva y entretenida película de Furiosa, que acaba de estrenarse. El Coronel Joe creó un imperio completo en ese desierto posapocalíptico y es el jefe de la ciudadela, ya que él es quien controla el agua y la gasolina de esa región del desierto y de la Gran Nada. Aunque podemos asumir que Immortan Joe es simplemente un villano estéticamente aterrador y grotesco, que no es tan complejo, estaríamos equivocados, y en realidad Immortan Joe tiene una historia muy interesante y fascinante, que se nos revela de forma directa en los cómics precuela de Mad Max Fury Road. Asimismo se nos muestra un poco más de él y de su arco argumental en la película de Furiosa, donde aparece como un antagonista secundario. Es por eso que en este video les explicaré detalladamente la historia y los orígenes de Immortan Joe de la saga de Mad Max, luego les hablaré sobre su apariencia física, lo que sabemos de su personalidad y comportamiento, les explicaré sus motivaciones y por qué es tan peligroso y brutal, y posteriormente les hablaré sobre sus increíbles habilidades y debilidades conocidas. Immortan Joe era originalmente el Coronel Joe Moore, quien antes de que el mundo se rompiera y terminara así, él participó de forma directa en la Guerra del Agua y en la Guerra del Petróleo y los Combustibles. Por eso mismo él tenía mucha experiencia militar y fue un héroe condecorado de la Guerra del Agua. Al ser un militar experto, él tenía acceso a muchas armas de fuego, y él contaba con un gran arsenal privado cuando el mundo se acabó. Es por eso que él ya estaba listo para enfrentarse a un escenario posapocalíptico. Es así que él formó su propia pandilla de motociclistas, reclutando a los hombres más fuertes, para que lo ayudaran a sobrevivir más fácilmente en el desierto tan brutal y peligroso. Es así que con el paso del tiempo Joe reclutó al hombre que apodaban el Mayor Kalashnikov, que era un guerrero muy habilidoso, y era un hombre que era un experto peleando y usando todo tipo de armas. Asimismo a su grupo se les unió el estratega apodado Deep Dog. Es así que el Coronel Joe Moore y su pandilla mataron a muchos líderes de diferentes pandillas de motociclistas y se robaban a todas sus mujeres, así como el combustible y sus recursos, ya que de una manera siniestra Joe y su pandilla concluyeron que ellos eran los que iban a traer de vuelta a la civilización y a la sociedad a la fuerza. Es así que a lo largo de muchos años, el Coronel Joe, al probar su fuerza en las batallas y su increíble inteligencia, él se ganó la admiración de todos los miembros de su banda y se convirtió en una figura que todos veían como un gran líder. Es por eso que Joe consiguió un ejército de fanáticos que lo ayudaron poco a poco a incrementar su poder en el desierto y en el lugar conocido como la Gran Nada. Esto curiosamente no era suficiente para el Coronel Joe, ya que él era un hombre quien vivió en el mundo de antes y conoció toda su gloria. Es por eso que al tener tanto poder y al tener a tantos hombres que darían la vida por él, Joe Moore decidió usar todo esto para forjar algo mucho mejor para él y para su gente. Es así que Joe empezó a construir su imperio a lo largo de los desiertos de Australia,
convirtiéndose en uno de los hombres más temidos del Nuevo Mundo. El coronel Joe Moore se dio cuenta de que para mantener a su imperio sano y a todos sus súbditos siempre fieles a él necesitaba la comida y recursos suficientes para todos, y también el combustible, pero en especial él se dio cuenta que necesitaba conseguir el control de lo más valioso que existe en ese mundo posapocalíptico, que es el agua. Cuando Joe se dio cuenta que los suministros de agua de su pandilla estaban demasiado bajos, él y sus hombres consiguieron la información de la existencia de un manto acuífero subterráneo gigantesco que estaba debajo de una estructura casi impenetrable, conocida como la Ciudadela. Esta información la consiguieron Joe y su pandilla al toparse con un hombre apodado como el Gordo, quien a cambio de su vida y que lo dejaran vivir, él les dio toda esta información para que si lo deseaba el coronel Joe y su ejército, reclamaran ese lugar como suyo. Es así que empezó la batalla por la Ciudadela y por el agua, lo que por poco termina con la vida de Joe y con casi todo su ejército. Es muy importante notar que en los cómics se nos dice que el coronel Joe Moore, al usar su inteligencia, quería conseguir el acceso a la Ciudadela de forma pacífica e intentó negociar con los habitantes de ese lugar y con sus líderes que los dejaran entrar y vivir con ellos a cambio de casi todo su combustible, casi toda su comida y las mujeres que capturaron. De cualquier manera su oferta fue rechazada y lo atacaron a Joe junto con a varios miembros de su pandilla. Por eso Joe decidió buscar otras fuentes de agua en otras partes diferentes y envió a varios exploradores a zonas muy lejanas y peligrosas de la Gran Nada. Es así que encontró una refinería de petróleo abandonada y una mina de plomo, lo que sí lo ayudaría mucho en la guerra que se iba a llevar a cabo. Es por eso que Joe mandó a algunos de sus hombres a que intentaran escalar la fortaleza, pero rápidamente los eliminaban porque les disparaban desde arriba. A los que mandaba realmente no eran los hombres fieles de su ejército, sino que eran los diferentes esclavos que capturaban, y es por eso que a Joe no le importaba el sacrificarlos, ya que eran los supervivientes que quedaban cuando derrotaban a otro grupo. El coronel Joe, al ser un hombre culto de la época antes de la destrucción del mundo, y al ser un hombre muy engañoso y táctico militar, él decidió tomar un poco de inspiración del relato del persa Tanaji Malasure, el cual tuvo que conquistar una fortaleza muy difícil de penetrar, como lo tenía que hacer Joe. Es por eso que Joe entrenó a un lagarto para que escalara las paredes de la fortaleza con una cuerda, y para que entrara dentro de la fortaleza sin ser detectado, lo que les permitiría el poder subir las paredes fácilmente utilizando la cuerda, y sin que nadie se diera cuenta. Inicialmente este plan parecía que no funcionaría del todo, ya que el lagarto que usaron no quería escalar las paredes. De cualquier forma, uno de los aliados de Joe se cortó su propio dedo y se lo puso amarrado frente a la cabeza con un palo al lagarto, para que así el lagarto estuviera forzado a escalar si quería alcanzar al dedo y comérselo. El lagarto eventualmente sí entró dentro de la fortaleza o ciudadela y atoró la cuerda lo suficiente para que los atacantes pudieran subir sin romperla, obviamente con el coronel Joe. Es así que Joe Moore entró a la fortaleza con algunos de sus hombres durante la noche. Mientras tanto, los soldados leales a Joe que estaban en la tierra empezaron un ataque masivo desde abajo. Esto provocó una distracción muy eficiente, ya que básicamente hizo que el ataque sorpresa que encabezaba Joe fuera devastador para la gente de la Ciudadela. Es en estos momentos que parecía que iban a ganar que los habitantes y guerreros de la Ciudadela se retiraron a la torre principal de este lugar y luego volaron con explosivos el puente de acceso a este lugar. Cuando todo parecía perdido y ya había pasado mucho tiempo, los miembros de la pandilla del coronel Joe empezaron a contar sus muertos y sus pérdidas y estaban muy desanimados. Es en esos momentos que ellos empezaron a escuchar gritos y disparos que venían de la otra torre principal más grande, y por eso pensaron que por lo menos uno de sus hombres sí logró entrar. Luego, al completarse 3 días desde la escalada inicial y desde ese primer ataque, vieron que de la torre principal se asomaban sus compañeros y conocidos de la pandilla, junto con el coronel Joe, que logró derrotar a todos los guerreros de la Ciudadela y lideró a sus hombres a la victoria. De todo el fuego, la destrucción y muerte, emergió Joe Moore, y fue en este momento que todos lo vieron y le pusieron el apodo de Immortan Joe, o Joe el hombre inmortal, el cual gobernaría a todos en un mundo nuevo.
que se creó de las cenizas del viejo mundo, siendo así una leyenda viviente. Es debido a las condiciones extremas del mundo posapocalíptico y a lo duro que es vivir en el desierto y en la gran nada, que esto cambió un poco la percepción de la gente de la realidad, y por eso algunas personas empezaron a ver a Joe como un dios y lo empezaron a venerar. Mientras tanto, Immortan Joe reconstruyó las instalaciones del acuífero y la ciudadela completa. También mandó a sus tropas a que recolectaran todos los recursos de las áreas cercanas en el desierto. Él luego reclamó la refinería de petróleo del norte del desierto y la puso a funcionar otra vez a su máxima capacidad, para así tener combustible para todo su ejército, apodando ese lugar como el pueblo del combustible, o Gastown. También como premio por la información que le dio, este lugar se lo encargó al hombre gordo, que le dio a Joe la información e inteligencia de la ciudadela. Después Immortan Joe volvió a poner a funcionar las minas de plomo y básicamente transformó ese lugar en la granja de balas, convirtiendo toda esa área y la mina en una fábrica de balas, bombas y diferentes proyectiles y explosivos, para así siempre tener el mejor arsenal para su ejército, ya que la ciudadela siempre estaría en guerra con otros grupos grandes que querían conquistar y tener el control del manto acuífero de ese lugar. La fábrica de balas se la dejó a su buen amigo, el mayor Kalashnikov, quien consiguió después el apodo del fabricante de balas, o Bullet Farmer. Las leyendas de Immortan Joe se propagaron por todo el mundo posapocalíptico, y por el desierto y la gran nada, y esto capturó el corazón y la imaginación de muchas personas, que viajaban desde muy lejos a la ciudadela para buscar una mejor vida. Estas personas eran conocidos como los desdichados, y estaban en lo más bajo de la jerarquía de la sociedad de la ciudadela. Ocasionalmente Immortan Joe les permitía el tomar agua de los suministros de la ciudad, y el mismo Immortan Joe se las daba. Solamente los más sanos eran tomados como ciudadanos de ese lugar, y eran convertidos en las madres de la leche, las ratas corredoras, los muchachos de la guerra o los guerreros, y también los convertían en criadores o criadoras, para así seguir teniendo mano de obra y soldados para el futuro. Immortan Joe también ordenó la construcción de un tipo de infraestructura especial dentro de la ciudadela, y siempre se le daba mantenimiento a todo esto, ya que Immortan quería asegurar que su sociedad se mantendría muy próspera y de cierta forma cómoda. Es así que él mandó a crear varias granjas de vegetales, una granja muy grande de leche humana, que era funcional gracias a las mujeres llamadas milkers o las madres de la leche, y también estableció un lugar donde guardaban las bolsas de sangre, que eran humanos vivos que usaban para transfusiones de sangre, para los habitantes de la ciudadela que necesitaran de esta sustancia, y también creó con la ayuda de sus científicos una sustancia especial llamada Aquacola, que era como un tipo de refresco artificial hecho de agua, pero que para su fabricación se usaba una cantidad mínima de esta sustancia. Él hizo esto para asegurar que nunca se acabara el agua de la ciudadela y que los mantos acuíferos se mantendrían estables, siendo básicamente un tipo de agua artificial que era bastante buena para consumo humano y para mantener a las plantas y árboles. También con el masivo poder que obtuvo Immortan Joe, se convirtió en un objeto de culto para todos los habitantes de la ciudadela. Es así que convirtió en fanáticos religiosos a todos aquellos que escuchaban su voz, ya que lo veían realmente como un héroe inmortal. Los más jóvenes varones eran los que reclutaban para que fueran los más fieles a Immortan Joe, y se convertían en expertos mecánicos, en guerreros muy habilidosos y en adoradores de la velocidad de los motores V8 y de la grandeza de su líder Immortan. Por eso mismo, para parecerse más a Immortan Joe, ellos se rasuraban la cabeza, se adornaban con pintura de guerra blanca para verse pálidos como Immortan Joe, y también se pintaban los ojos y la boca para verse como esqueletos vivientes, que son una extensión de Immortan, y guerreros muy fuertes, que les gusta aterrorizar a sus enemigos. También muchos de estos War Boys o chicos de la guerra usaban tatuajes y la marca de la calavera que simbolizaba que le pertenecían a ese hombre inmortal. Ellos sí pensaban genuinamente al nacer y crecer en ese entorno tan fanático que al morir sirviendo a Immortan Joe y durante alguna guerra o batalla, que ellos podían ascender al Valhalla, donde podrían pelear junto a Immortan Joe por toda la eternidad, como iguales, manejando con el héroe inmortal en los diferentes automóviles. De una forma bastante extraña, brutal y cruel,
Immortan Joe sí logró crear una sociedad retorcida, que sí era bastante estable y pacífica, por lo menos entre toda la gente de la Ciudadela y de la fábrica de balas, así como de la refinería de petróleo o la fábrica de gasolina, con Immortan, que era un líder bastante cruel pero justo, que inclusive permitía que la gente ascendiera en la jerarquía de la sociedad, y sí les daba a todos los que vivían bajo su protección diferentes beneficios y facilidades, aunque sí tenían que ser muy leales a él y servirle en todo lo que les ordenara. Es después de varios años de un buen tiempo de paz y de relativa armonía que Immortan Joe se enfrentó en contra del jefe criminal llamado Dementus, en una guerra por el poder de ese territorio y para reclamar la Ciudadela. Estos son los eventos que vemos en la película de Furiosa. A pesar de todo lo que había creado y de las leyendas que se contaban de él, Immortan Joe no era inmortal obviamente, y era solo un hombre muy inteligente y fuerte. Sin embargo, para los eventos de la película de Furiosa, él ya se había dado cuenta que su cuerpo había empezado a fallar y presentaba problemas de salud bastante graves, debido a todos los años de abuso que él sufrió en todas las batallas y en las diferentes guerras que libró, así como el hecho de haber vivido por décadas en ese mundo posapocalíptico, lleno de un clima muy caliente, extremo y tóxico. Es por eso que Immortan Joe presentaba algunas pústulas en todo su cuerpo, diferentes quemaduras de radiación, y también ya no tenía sus pulmones funcionales. Por eso usaba un respirador artificial que cargaba en su espalda, y usaba una máscara especial que se pegaba a su cara y a todo su rostro. Asimismo usaba un traje transparente que protegía su torso y su espalda, y lo hacía verse más musculoso a la distancia. Es por eso que, como él sabía que su momento de morir estaba cerca, que él, aunque todavía se mostraba como aquella figura imponente y brutal, él realmente estaba buscando un heredero y alguien digno que tomara su lugar y fuera un líder que cargara con todo su legado y con todas las leyendas de él. A pesar de que Immortan Joe sí tenía varios hijos, él se dio cuenta que ninguno de ellos eran dignos sucesores de él, porque no tenían la mente fría, la inteligencia o el cuerpo fuerte para ser los líderes de la Ciudadela. Por eso él creó el programa de las esposas, que básicamente consistía en buscar y encontrar a las mujeres más saludables, jóvenes y, según Immortan Joe, puras, para que le pudieran dar un hijo. Es por eso que él mantenía a sus esposas en una bóveda especial, donde había aire purificado, la mejor agua que tenían en la Ciudadela, y también tenían acceso a todos los alimentos saludables que quisieran. Asimismo tenían muchos libros para entretenerse. Immortan Joe procuraba darle lo mejor a sus esposas, ya que eran ellas quienes deberían de darle a sus hijos sanos, para así garantizar que todo su legado, dominio y supuesta divinidad se mantuvieran eternas en la Gran Nada y en el yermo desértico. Immortan Joe visitaba casi todos los días a sus esposas y tenía relaciones con ellas, ya que él quería mejorar sus oportunidades de conseguir a su heredero, sin importarles que las mujeres no quisieran eso. Además, él ignoraba el hecho de que era muy improbable que naciera un bebé sano, como en los tiempos antes de la destrucción del mundo, tomando en cuenta cómo la guerra contaminó y destruyó todo, e inclusive cambió la forma en que se creaba la vida, con la mayoría de la gente que nacía enfermiza. Lamentablemente para Immortan Joe, él confió mucho en Furiosa, y por eso cuando él la mandó a que cuidara a sus esposas, todas ellas conspiraron para escapar de Immortan Joe, ya que todas las esposas y Furiosa tenían el deseo de ser algo más que solo las encargadas de darle hijos a Joe, y que si no funcionaban, después él las desechara. Cuando Furiosa les habló a las mujeres del lugar verde, todas ellas quisieron irse con Furiosa y escaparon secretamente de la Ciudadela, ya que ellas querían irse a ese paraíso secreto donde Immortan Joe no las podría encontrar. Es el escape de Furiosa y las esposas lo que empieza con la guerra de la carretera o la guerra del camino, que es básicamente la persecución de Immortan Joe para recuperar a sus esposas, y estos son los eventos que podemos ver en la película de Mad Max Fury Road, y curiosamente es el mismo Immortan Joe quien va con sus mejores hombres en persecución de Mad Max, de Furiosa y obviamente de las esposas. Un aspecto muy curioso es que durante esta película y en varias ocasiones sí se nos demuestra que a Immortan Joe no solo le importan sus esposas porque son las que le van a dar hijos, sino que al ya ser demasiado viejo, sí le importan mucho también de forma emocional y no quiere que las lastimen. Es por eso que él arriesga su vida cuando una de sus esposas se cae en la carretera
y la esquiva con su vehículo. Luego, cuando se da cuenta que sí murió, él lamenta su muerte gritando de una forma feroz, porque no le gusta aguantar esta pérdida. A lo largo de la película vemos que Immortan Joe pelea brutalmente y sacrifica a sus mejores chicos de la guerra para tratar de alcanzar a sus esposas y a Furiosa, junto con Mad Max. Esto termina en una pelea final y brutal, donde todo el convoy de Immortan Joe se enfrentan en contra de Max, Furiosa, Nux y de todas las esposas supervivientes. Aunque Immortan Joe sí demuestra ser un buen guerrero pese a que ya es muy viejo, y sí lastima gravemente a Furiosa por poco matándola, es ella quien utiliza una distracción para tomar la máscara de Immortan Joe y la conecta a una cadena, que luego tumba una de las llantas del vehículo de Immortan, lo que provoca que esto le arranque el rostro de una forma brutal y mórbida, y mata a Immortan Joe de una vez por todas. Max y Furiosa regresan a la Ciudadela, donde le muestran a todos el cuerpo de Joe, lo que sorprende a todos los habitantes de este lugar, ya que se dan cuenta que no es inmortal. Es esto lo que acabó con su reinado, con todos los desdichados que toman el cuerpo y se lo llevan en partes para comérselo, y también toman partes de su armadura y las medallas militares como trofeos, terminando así de una vez por todas con el reinado tiránico de Immortan Joe. Y bueno, ahora que ya cubrimos a fondo todo esto, quiero hablarles sobre la apariencia física de Immortan Joe, lo que sabemos de su personalidad y comportamiento, y les explicaré sus increíbles habilidades y debilidades conocidas. Immortan Joe cuenta con una apariencia física única y bastante imponente y aterradora. Él usa una máscara grande con los dientes de una calavera sobre su rostro, y esta cubre toda su cara con excepción de sus ojos y su frente. Él tiene el pelo muy largo y está canoso, por eso se ve de color blanco. Él siempre usa su armadura, que está hecha de un tipo de plástico que es antibalas, y esta armadura tiene sus medallas expuestas todo el tiempo. Esta armadura lo hace verse más imponente y poderoso, ya que tiene músculos esculpidos. Él tiene todas sus medallas expuestas en sus hombros de cuando era un coronel y militar, y algunos otros trofeos que adornan su cuerpo y que consiguió al derrotar a otros de los líderes de las pandillas. Él usa 2 revólveres plateados muy grandes y casi siempre son visibles que los trae consigo. Debajo de su armadura, Joe es viejo, está algo gordo y su piel refleja enfermedad, ya que está cubierto todo su cuerpo de algunos tumores, de pústulas abiertas y de llagas, lo que indica que él sufre de algún tipo de enfermedad grave por haberse expuesto a la radiación. Él no cuenta con pulmones totalmente funcionales, y por eso trae una especie de bolsa especial detrás de su cabeza y en su espalda, que es un tipo de respirador, y es como de cuero. Es esto lo que le permite el respirar bien. Joe se cubre completamente de un polvo o talco blanco que lo ayuda a aliviar el dolor de todas las heridas que tiene en su cuerpo. Curiosamente, como ya es muy mayor y viejo, en ocasiones batalla para caminar y necesita la ayuda de su hijo Rictus para apoyarse. Aún así, él procura mostrarse con la gente de la Ciudadela y de sus otros dominios como un líder de guerra muy poderoso, aterrador y brutal. Immortan Joe cuenta con una personalidad bastante compleja, ya que él demuestra ser muy egocéntrico y presenta las características de los dictadores. Es por eso que da discursos bastante motivacionales para la gente y demuestra su dominio sobre todos al darles cada ciertos días un poco de agua. A pesar de esta naturaleza opresiva, Immortan Joe mostraba que tenía un lado compasivo y altruista, ya que pese a sus métodos brutales y crueles, él creía sinceramente que hacía lo mejor para la gente de la Ciudadela. Él tiene una gran confianza también en la fortaleza de su ejército y en la lealtad que todos los chicos de la guerra le tienen. Es por eso que presume de esto con cualquiera que lo rete. Aún así se nos muestra que sí es racional y puede negociar de forma justa con otros líderes, como lo hace con Dementus, para evitar una guerra que durará mucho y que costará muchas vidas humanas de la gente de la Ciudadela. Algo curioso, como lo mencioné previamente, es que Joe tiene un afecto y un apego por sus esposas. Aunque sí las trata como objetos en lugar de como personas, aún así sí se preocupa a su manera y de una forma retorcida por el bienestar de todas ellas, no solo porque le dan hijos. Una cualidad muy interesante que tiene es que él nunca se ve intimidado por las situaciones con las que se enfrenta, y no importa el desafío o la amenaza, él pelea de una forma bastante valiente y feroz. Aún así, Immortan Joe demostró que él estaba más preocupado por preservar todo su poder y legado, que en realmente ayudar de forma genuina y bastante compasiva a todos los que están bajo su dominio,
lo que sí nos demuestra un poco más su lado malvado. Immortan Joe contaba con algunas habilidades increíbles que sí lo convertían en toda una amenaza y en un enemigo muy difícil de vencer. Primero que nada, él contaba con una inteligencia superior y con conocimiento de tácticas militares. Es así como ganó tanto poder en el mundo posapocalíptico, y usaba esta inteligencia para convencer a que todo el mundo lo siguiera ciegamente. Es así que creó a su ejército de los chicos de la guerra, que lo daban todo para pelear por su líder. Además de esto, sí contaba con una fuerza física bastante increíble, ya que pese a ser un hombre muy mayor y bastante enfermo, él sí le pudo dar una buena pelea a Mad Max y a Furiosa. Asimismo, tiene una resistencia superior al dolor y aguanta la mayoría de todos los ataques sin realmente sucumbir a estos y perder su concentración. Cuenta con buenas habilidades de conducción, y esto lo hace una amenaza completa en la carretera y en el desierto. También es un excelente tirador y sabe usar diferentes armas de fuego con mucha precisión. A pesar de estas increíbles habilidades, Immortan Joe sí contaba con algunas debilidades importantes. Primero que nada, él ya estaba muy viejo y débil, y sí podía morir relativamente fácil. Segundo, cuando se trataba de sus esposas y su legado, él se cegaba por la ira y actuaba impulsivamente. Esto lo hacía caer en las trampas de sus enemigos, y es lo que al final lo llevó a la muerte. Y bueno, esto es todo lo que sabemos acerca de Immortan Joe de Mad Max. Sinceramente, este villano siempre me ha parecido fascinante, porque para mí sí se veía como una figura muy monstruosa y aterradora. Me encanta la historia de este personaje que se nos muestra en los cómics precuela, ya que con eso sí se nos da mucho más contexto para entender mejor cómo es que el coronel Joe Moore se convirtió en Immortan Joe. Me gustó mucho su participación en la película de Mad Max del 2015, y también me pareció muy interesante y genial que nos mostraran más de él en la nueva película de Furiosa. Me parece en lo personal fascinante como villano, porque aunque es bastante brutal, cruel y sádico, sí tiene un lado altruista y bueno, más con su gente cercana y sus esposas. Aunque es importante notar que este cuidado que le tiene a su gente sí llega a ser algo retorcido. Es por su genial diseño, su interesante historia y orígenes, y lo grotesco y malvado que llega a ser, que yo considero a Immortan Joe como uno de los mejores villanos monstruosos de Mad Max. Pero déjame saber tu opinión en los comentarios de abajo. ¿Ya conocías a Immortan Joe de Mad Max Fury Road y de Furiosa? ¿Conocías su historia completa y sus orígenes, que solo se nos revelan en los cómics? Y por último, ¿tú cómo ves a Immortan Joe? ¿Lo ves como un villano completo y malvado, o lo ves como un villano gris, que tiene su lado bueno, pero también un lado bastante malvado y oscuro? Comenta abajo tu respuesta a estas preguntas y tu opinión en general acerca de Immortan Joe de la épica franquicia de películas de Mad Max. Como siempre, muchas gracias por ver este video, en verdad lo aprecio. Si te gustó, dale like y compártelo para apoyar al canal. Y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Hasta el próximo video, este Luis de Witt, me despido.